Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a nuestro programa de las live de los miércoles en el programa de Diálogos de Educación. Desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería quiero enviarles un saludo muy especial y darles algunos recordatorios. Estamos promocionando el Coloquio Nacional de Investigación que se realizará en la ciudad de Pasto, en la Universidad Mariana, el próximo mes de septiembre, 23, 24 y 25. Por eso estamos recordándoles que aquellas personas interesadas en presentar los trabajos, pues tienen hasta el 30, de junio el tiempo para enviar sus resúmenes. En la parte de la promoción encontrarán los medios por los cuales ustedes puedan enviar los trabajos o inscribirse al coloquio. Los esperamos, es un coloquio muy importante donde ACOFAEN presenta esas investigaciones que los profesores o estudiantes de maestría o estudiantes de doctorado o también los semilleros de investigación presentan esos trabajos. Quiero saludar a Carmen Tico Cross, que se acaba de unir, al Centro Universitario Cárdenas y a todas las personas que se empiezan a unir. Muchas gracias por estar y por estar hoy aquí conmigo, muy amables. Seno Palpi, al Centro Universitario Cárdenas, que dice: desde México, gracias por compartir esta live, muchas gracias a todos los que se unen. Bueno, ya entrando en materia del tema de hoy de esta live, que es: ¿estamos perdiendo la capacidad de pensar para aprender? Y lo traigo a colación porque lo que está pasando hoy está azotando al mundo, nos está poniendo a pensar qué hacemos nosotros como educadores, qué es lo que nosotros debemos hacer, por qué nos debemos enfrentar a esto que está absorbiendo con las tecnologías digitales y con la inteligencia artificial, que nos está dando es que todo, y entonces nos está quitando la manera de pensar, porque si nos da todo, pues no pensamos, sino que automáticamente funcionamos. Entonces por eso traigo este tema hoy a esta live. ¿Por qué? Porque ante los desafíos que nos está presentando la inteligencia artificial y lo que nos está proponiendo, nos está ¿qué? Colocando al cerebro como un órgano que solo recibe información, con todo resuelto y al instante y de manera rápida. Pero ¿qué ocurre entonces en nosotros? ¿Qué es lo que se logra para que pensemos? ¿Qué hacemos con los estudiantes para que piensen, para que duden, para que crean, para que pregunten, para que vuelvan a lo que nosotros hacíamos anteriormente cuando no entendíamos una cosa? Pero aquí, como si no la entiende, entonces pum, se la mete a la inteligencia artificial para que le dé la respuesta. No. Nuestras neuronas no se pueden morir. Recordemos que nuestro cerebro es ese cantidad o conjunto del número de neuronas que tenemos y que están interconectadas y que son las que nos depositan la memoria, la interconectan y nos dan un aprendizaje. Entonces miremos todo eso, lo que está pasando, porque la gente hoy todo se lo pide a la inteligencia artificial, que nos da la respuesta rápida e inmediata. Por eso quiero hablar aquí mucho sobre algunos autores que han tratado la neuroeducación, entre ellos David Bueno y Ana Forés, españoles que han tratado mucho este tema, otros aquí en Colombia como Alexander Ortiz, hay otros también como De Hanet, que también trata la neuroeducación y la neurociencia. Algunos de ellos dicen que el aprendizaje sin esfuerzo es una ilusión biológica, sin ningún esfuerzo, porque estamos recogiendo información.
¿Por qué dicen ellos que es una ilusión biológica? Porque nuestra capacidad de transformar el mundo depende inevitablemente de nuestra capacidad de persistir ante las dificultades. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace importantes en el mundo como seres humanos? La capacidad de enfrentar todos esos problemas, adversidades que encontramos y buscamos las soluciones para poder seguir viviendo. Y eso, pues si la inteligencia no lo da, la inteligencia artificial no lo da, pues estamos todos impávidos, no hacemos nada, sino que nos quedamos ahí. Por eso nuestra capacidad de transformar el mundo depende de esa inevitable capacidad de persistir ante las dificultades que se nos presentan. Cuando nosotros no sabíamos nada, ¿a quién acudíamos? Íbamos y acudíamos al libro, al profesor, preguntábamos y podíamos resolver nuestros problemas. Yo quiero que nosotros nos hagamos una pregunta ahora, antes, en esta live, y es: cuando nosotros estábamos en el colegio, cuando estábamos o en la escuela o en el colegio, o cuando fuimos a la universidad o cuando fuimos a hacer un posgrado, ¿qué hicimos nosotros o cuál fue nuestros errores que nosotros cometimos y para qué nos sirvieron estos errores? ¿Qué aprendimos de esos errores? ¿Qué fue lo más importante que sucedió ante el error, ante esa dificultad? Nosotros nos levantamos, seguimos adelante y nos pudimos graduar. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora con la inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial es estática, no es humana. Es una herramienta, un algoritmo estático. Por ello, Bueno y Forest proponen que el cerebro no aprende por absorción de datos, sino por reconfiguración sináptica. Óiganlo muy bien, el cerebro no aprende por absorción de datos. Podemos absorber todos los datos que queramos, pero la reconfiguración sináptica es la que nos da el aprendizaje, esa unión de esas neuronas, esa acumulación de lo que teníamos con lo nuevo, es la que nos da ese aprendizaje. Vuelvo y le repito, la inteligencia artificial es fría y un cerebro que no siente, que no interpela, que se desconecta, no va a aprender. ¿Por qué? Porque en el cerebro esas neuronas tienen una plasticidad que se conectan a través de las emociones y de la motivación. ¿Cuándo aprende uno mucho más? Cuando está motivado, cuando siente emoción, cuando siente placer, cuando siente alegría. Ahí es cuando uno aprende mucho mejor, porque cuando tiene miedo y tristeza, pues uno se siente como inhibido. Pero esto es importante, porque esa plasticidad que tiene ese cerebro es única, no la tiene la inteligencia. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos en cuenta ese esfuerzo, cuando luchamos por resolver los problemas, cuando socializamos, cuando preguntamos a otros, a otras y obtenemos esas respuestas, porque recordemos que nosotros aprendemos los unos con los otros. Sigo saludando aquí a estas personas que se van uniendo, a Laura, a Check 24, no sé cómo así, Calderón parece, y a Elise, ¿cuál será? Será Barrera. Muchas gracias por unirse y estar aquí, muy amables. Quiero hablar mucho de esto porque el cerebro que no se equivoca es un cerebro que no aprende. Por eso la inteligencia artificial solo es estática, ella nos da información, pero el cerebro es nuestro elemento principal que nosotros tenemos para pensar. Nosotros a veces nos detenemos cuando tenemos un problema y decimos, voy a pensar cómo lo resuelvo. Si en mi casa no hay agua, voy a pensar qué hago. No voy a ir a preguntarle a la inteligencia artificial cómo consigo agua. No, pienso qué es lo que debo hacer para conseguir el agua. Entonces, fíjense que yo al pensamiento es lo más importante que yo tengo para
el aprender. Recordemos cuando yo he hablado que aprender es pensamiento y pensamiento es aprendizaje. El cerebro es una obra de arte inacabada, nos lo dicen Bueno y Forest, que cambia físicamente ante cada vivencia. Por eso el cerebro es una interconexión que nos acumula aprendizaje, que nos acumula esa memoria que nosotros vamos depositando y nos la interconecta a esos nuevos aprenderes, y por eso es que nosotros todo lo hacemos a través del cerebro. ¿Qué busca entonces la inteligencia artificial? Puede que busque menor gasto energético. ¿Y qué necesitamos nosotros en el cerebro? Pues un gasto energético para consolidar ese aprendizaje a largo plazo, ese esfuerzo cognitivo de analizar, de equivocarse, de resolver, de recordar, de sintetizar, de relacionar ideas, de valorar lo que tenemos. Esos procesos cognitivos que solamente están en nuestro cerebro, en nuestras neuronas que están interconectadas, porque todo lo que tenemos en el cerebro es una interconexión, ya sea frontal, occipital, temporal o parietal, que nos acumula ese conocimiento y nos permite a nosotros pensar y resolver los problemas que se nos presentan en ese aprendizaje. Aquí tengo a otras personas, a Laura Moreno, dice: cuando el aprendizaje conecta con la emoción, la curiosidad y la dedicación, deja de ser solo teoría y realmente se transforma en conocimiento significativo. Muchas gracias por esto. Doy las gracias aquí a Flor, a Pulidoc y a Laura Moreno, enfermera. Gracias por compartir estos conocimientos. Yo por eso les traigo hoy que no dejemos que el cerebro se atrofie por no pensar. No le dediquemos toda la inteligencia artificial. Yo lo he dicho, es una herramienta tecnológica que nos puede dar información, pero que también se puede equivocar. Por eso nosotros debemos pensar: ¿qué le voy a preguntar? ¿Pero qué hago con eso que le pregunté? ¿Pero qué fueron sus respuestas? Las analizo, las argumento, las evalúo si son o no. ¿Y quién lo va a hacer? Mi cerebro. Pero no todo lo que me dé lo voy copiando y lo voy entregando. Miremos, todo es muy importante. La neuroeducación defiende esa fricción cognitiva, no la defiende, no solo la rapidez, sino que miremos esos procesos cognitivos que suceden en nuestro cerebro, tanto los básicos como los superiores, de los que yo he hablado en anteriores slides, cuando digo la atención, la memoria, la comprensión, la repetición, el análisis, la síntesis, la inferencia, la deducción, la aplicación, la evaluación y la creación. Y con esos superiores que son la inteligencia, el pensamiento y el lenguaje. Pero nuestro pensamiento y nuestro lenguaje se están quedando atrás, por eso lo puse hoy en esta live, porque todo se lo estamos dando a la inteligencia artificial, que sea ella la que nos dicte, nos haga, y nosotros ni pensamos ni hacemos nada a través del lenguaje, porque si lo hiciéramos siquiera a través del lenguaje, hiciéramos narraciones de eso, aquello que nosotros hemos aprendido, pues tendríamos algo importante que mostrar. Otros autores dicen que aunque la inteligencia entrega respuestas muy estructuradas, muy convincentes, puede dejar que el estudiante o el aprendiz se cuestione. Por eso es importante que no dejemos en nuestras aulas ese encuentro pedagógico. ¿Para qué? Para compartir ideas, para debatir, para mirar los errores, porque del error se construye aprendizaje, se construye un pensamiento crítico, se construye una socialización. Nosotros hemos aprendido de errores. No dejemos pues que la inteligencia sea mi cerebro. Mi cerebro tiene que ser el mío propio, que tiene emociones, que tiene
que tiene sentimientos, que se interconecta también, porque lo que pensamos a veces se interconecta con nuestro corazón, con nuestras manos en el hacer. Por eso ahora 8 días yo hablaba de la mente, el corazón y las manos, que están interconectadas. Sigo con eso. El problema entonces no es usarla, no es que no dejemos de usar la inteligencia artificial. El problema es que el estudiante deje de pensar, deje de esforzarse cognitivamente y consuma respuestas rápidas y bien hechas. Cree que está bien hechas y entonces va y entrega el trabajo, porque a veces ni se fijan si el trabajo tiene citas, si el trabajo está bien hecho y si está citando a los autores que consultó. No puede reemplazarnos, la inteligencia no puede reemplazar esos procesos cerebrales que son humanos. La inteligencia artificial no es humana, y lo he repetido muchas veces. Yo quiero insistir en esto para que a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, no les permitamos que entreguen los trabajos sin haberlos argumentado, sin haberlos reflexionado, sin haberlos acomodado a su propio pensamiento y a lo que él determina. Porque en la educación, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Formar sujetos críticos, no usuarios autómatas, sino personas críticas que puedan reflexionar sobre ese aprendizaje. En la mediación, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? En la mediación debemos hacer pausas para pensar, para que el cerebro recupere esa atención frente a la fragmentación digital y poner al sujeto como el protagonista de su propio aprendizaje. La educación no es solamente lo tecnológico, sino lo pedagógico. Por eso debemos convertir esa inteligencia artificial o esa ciencia en pedagogía y en neuroeducación. Las tres deben estar interconectadas, porque aprender es transformar la manera de pensar. Cuando yo aprendo, transformo lo que pienso. También voy a hablar de una frase muy importante. Miremos y entendamos que la inteligencia artificial no sustituye el pensamiento, solamente da respuestas inmediatas. Voy a hablar un poco entonces ya de ese pensamiento crítico, que es a lo que siempre hemos apuntado en este proceso educativo. Es una habilidad, sí. El pensamiento crítico y reflexivo es una habilidad, algunos conjuntamente hablan de él, de pensamiento crítico y reflexivo. Es una habilidad de los seres humanos, no de la inteligencia. Este pensamiento es una habilidad para cuestionar, para leer, para decir qué leyó, para decir qué está pensando, qué se investiga. El pensar en el aprendizaje ayuda a ¿qué? A hacer razonamientos, a hacer capacidad de análisis, de extraer juicios y hacer reflexiones, de mirar esos problemas, de inventar nuevas estrategias o crear nuevos retos o nuevos servicios para tomar decisiones ante las incertidumbres que el mundo nos plantea. Una decisión muy importante que debemos pensar nosotros ahora es que uno como ciudadano debe ir a votar con conciencia crítica, pero debe ir a votar. Entonces, como estoy hablando de qué pienso para ir a votar. No dejemos que el pensamiento nos absorba en cosas, sino en esas cosas importantes que nosotros tenemos que resolver. Por eso es importante que en nuestro proceso educativo nosotros modifiquemos esas estrategias para estimular ese pensamiento o esa plasticidad cerebral, para que miremos esas diferencias individuales y no etiquetemos a todos los estudiantes y no miremos que todos son iguales.
que miremos que hayan estrategias flexibles y adaptativas en todo momento, cuando las necesitemos. Que cuando ese cerebro está motivado es cuando tiene más emociones, cuando esas experiencias son positivas, y por eso hay un estímulo que va a ese hipocampo, que es donde están nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y por eso es que a veces nosotros utilizamos el humor o el juego o los retos para que estimulemos esos sentimientos y emociones que están en el hipocampo. El niño de 1 a 3 años, ¿qué hace? Juega. El niño no, pero a través del juego él aprende. Por eso se está utilizando la gamificación. Y hay muchas personas que utilizan el juego, aunque sea en la edad adulta. ¿Para qué? Para estimular ese hipocampo, para estimular esas emociones, para que la persona pueda aprender mucho más fácil. Otras cosas importantes son la novedad y la curiosidad. Activemos esto en la mente de las personas con experiencias positivas, con estrategias que evoquen evoquen algo, que evoquen el pasado, que evoquen el presente o que evoquen el futuro. Elaboremos mapas mentales o mapas conceptuales, hagamos metaanálisis y miremos que sea al ritmo propio de cada uno de nuestros aprendices. Y hay una cosa muy importante de la que siempre hablamos, y es de esa metacognición, porque yo puedo ser un barco carguero donde voy metiendo lo que voy aprendiendo, pero si yo no lo estimulo, si yo no lo valoro, si no hago autoanálisis, autodiagnóstico y autovaloración, el barco se me va cargando de información, pero no he aprendido absolutamente nada. Entonces miremos qué es el cerebro para nosotros. ¿Es un barco que carga información igual que la inteligencia? No, es un barco que puede tener información, pero que con los estímulos internos o externos, él piensa para ejecutar procesos o para buscar alternativas. Sigo saludando aquí a Pablo debe ser, a Fabrica, a Augusto Giraldo y a Valeri, que se están uniendo. Muchas gracias por estar. Entonces, nuestras mentes deben ser creadoras, no consumidoras. Por eso traigo este lema principal a decir. Pero quiero hablarle de 4 pilares en el aprendizaje que son muy importantes y que nos habla de ellos de Heine. De Heine dice, lo van a ver ustedes en la bibliografía, habla de la atención, del compromiso activo, de la revisión del error y de la consolidación como elementos esenciales a cómo aprender. Y en la atención nos habla y nos especifica que en esta fase la información es relevante, la información amplía lo que es relevante e inhibe lo que es irrelevante. Uno siempre en el aprendizaje coge aquello que es muy relevante para mí y deja por detrás aquello que es irrelevante. Por eso él habla de que en la inteligencia artificial se procesa todo, en cambio el cerebro descarta. Fíjense que cuando yo le pregunto a la inteligencia artificial, él me da todo, pero cuando yo quiero aprender, mi foco específico está en la información que es relevante y descarto lo que no quiero o no es necesario. En ese compromiso activo él habla de la participación activa que debemos tener los seres humanos cuando nosotros aplicamos ese conocimiento, investigamos o lanzamos preguntas, hipótesis. Por eso él dice, el cerebro genera un modelo que interactúa, que se confronta con el mundo. Cuando yo no sé hacer una cosa, pienso y digo, ¿cómo la debo hacer? ¿A quién le debo preguntar? Aquello que aprendí y de pronto se me olvidó, ¿a quién le pregunto? En cambio, la inteligencia no genera esas cosas internas. No dice, oiga, yo voy a hacer esto y lo voy a practicar para poder dárselo a los demás. Él no lo hace, la inteligencia artificial.
Habla también de la revisión del error como el feedback, porque el cerebro que aprende necesita un proceso de predicción y corrección. Cuando yo cometo un error, no es motivo de castigo ni de que me señalen. Es una cosa que me va a hacer un feedback y me va a ayudar a que corrija, a que mire que es una señal valiosa que me va a retroalimentar constructivamente. Por eso en el humano el error es un evento emocional cognitivo que lo pone a pensar por qué cometí este error. En cambio, la inteligencia artificial es un vector que simplemente puede hacer correcciones, pero no más. Pero no es de retroalimentación constructiva. Eso solamente lo hace mi cerebro. Y por último habla de la consolidación en esos 4 aspectos importantes. Dice que el aprendizaje pasa de lo explícito, o sea, de lo consciente y esforzado, a lo implícito, es decir, a lo inconsciente. Y por eso habla de una cosa muy importante, del descanso, de la pausa y del sueño. Dice que en el sueño el cerebro se refuerza, se hace conexiones creadas que las hicimos durante el día. Por eso es tan importante el dormir. Alguien que diga, yo no duermo, no descanso, pues no piensa, porque no tiene conexiones, no es capaz de hacer ese aprendizaje de lo explícito a lo implícito y de mirar que el cerebro le refuerce esas conexiones. El cerebro humano, dice él, se reproduce de la información durante el sueño y la inteligencia artificial no tiene esta etapa. Usted en la noche le mete a la inteligencia, ya no está durmiendo, ella le reproduce información. En cambio, usted en la noche se acuesta para hacer esa reproducción de lo que aprendió durante el día. Muy importante esto en la pedagogía para que lo tengan en cuenta. La inteligencia artificial, es un archivo de respuestas, pero el cerebro es el único capaz de formular las preguntas que aún no existen. La inteligencia artificial es ese aparato que tiene una cantidad de información, de algoritmos que la gente ha metido para dar una respuesta a las preguntas que se le hacen. Eso es lo que es el cerebro. Eso es lo que es, la inteligencia artificial. Es un algoritmo que responde a toda la información que tiene, que ha sido puesta por el mismo hombre. Pero nuestro cerebro es el único capaz de formular preguntas que aún no existen. Yo, por ejemplo, hoy me preguntaría algo que no existe y puede que la inteligencia no me lo dé porque yo soy el único capaz de preguntarme de aquello que no existe. Nos hemos preguntado qué hay más allá de la muerte. Lo hemos hecho de formular y no lo ha respondido la inteligencia artificial. No lo va a responder y no lo va a responder. Y eso estén seguros que no lo va a responder. Ahora estaba oyendo una noticia de que en el exterior han presentado votaciones, que cómo van las votaciones y han dado por quienes van ganando en el exterior. Ay, no lo dijeron así. Eso es mentira, porque todavía no se tiene esas respuestas en el algoritmo que lo pueda consultar a través de un aparato. Fíjense nosotros cómo metemos de mentiras. Y esa es una mentira que están dando a través de un algoritmo de la inteligencia artificial. Y todavía no. ¿Por qué? Porque lo acaban de explicar. El que haya hecho eso está cometiendo un fraude, porque todas las personas deben hacer eso a partir de las 4 de la tarde del domingo. Entonces, fíjense nosotros cómo nos alimentamos a veces de algoritmos que hay en aparatos tecnológicos que son mentira, porque el único capaz de formular preguntas que aún no existe es el cerebro. Y por ahora no tenemos respuestas a aquellas preguntas que el cerebro no ha elaborado. Eso era lo que quería yo hablarles hoy para que lo miraran y lo vieran. Sigo saludando aquí a Nancy, a Caro, la enfermería,
Y a Mariana Puerta, Natalia 75, muchas gracias a todas las personas que se han venido uniendo, muy amables, pero recordemos, el único que piensa es nuestro cerebro, y el cerebro es el que hace ese pensamiento crítico y reflexivo. El aparato no piensa, el aparato responde lo que tiene, las preguntas que le hacemos. Entonces, ¿quiénes pensamos? ¿Quiénes hacemos nuestras deducciones, inducciones, disentimos y dialectizamos? 4 elementos que yo enseñé de hace algún tiempo. Nuestro cerebro, nuestra capacidad de pensar, que está en el cerebro, que es ese acúmulo de neuronas que se interconecta. Eso era lo que yo hoy quería decirles, porque me está preocupando que nosotros dejemos de pensar para aprender, porque se lo estamos dando a que la inteligencia artificial nos dé toda la información. Bueno, con esto quería despedirme y decirles nos vemos dentro de 8 días. Entonces combinemos esa neurociencia cognitiva con la pedagogía para poder hacer mediaciones pedagógicas y enseñarle al estudiante a que piense antes de responder. Muy amables por estar hoy conmigo. Aquí dice el Centro Universitario, dice gracias por compartir este espacio, muy amables a todos los que se unieron. Centro Universitario Cárdenas se unió, y a Carmen Tico Gross, que dice también qué bueno verla de nuevo. Muy amables a todos los que hoy se unieron y estuvieron conmigo, y nos vemos dentro de 8 días. Aquí me está diciendo una persona, gracias profesora, muy interesante, nos puso a pensar. Realmente piensen qué es lo que van a enseñar, pongan atención a lo que van a enseñar, miren y hagan revisión de los errores, hagan feedback, retroalimentación, miren, consoliden esa información o ese aprendizaje, y ayudemos a las personas a que hagan esos 4 elementos de los que yo hablé, a que haya información relevante y a que haya compromiso activo en ese aprendizaje. Muchas gracias por todos los que estuvieron, y nos vemos dentro de 8 días, que vamos a seguir con muchas temáticas de estas, porque hay cosas muy importantes que debemos recordarle a la gente. Muy amables.